En la mansión Ravenshire, el silencio tenía reglas. No era el silencio tranquilo de una casa dormida, sino uno vigilado, hecho de pasos contenidos y miradas que aprendían a bajar antes de subir demasiado. Rosalía Mercer lo conocía mejor que nadie, porque lo limpiaba todos los días con sus propias manos, sacudía el polvo de los retratos, pulía la plata, enderezaba cortinas y sobre todo barría las palabras no dichas que se quedaban flotando en los pasillos cuando la nobleza se creía sola. Era doncella, invisible por oficio, pero no por mente. Había sido criada de niña por un maestro caído en desgracia, y de él heredó un regalo peligroso en la educación. Saber leer no era un lujo para ella, era un secreto. Saber comprender era todavía peor. Por eso, cuando la noche la sorprendió en la biblioteca, ese santuario donde los Ravenshire guardaban libros como quien guarda poder, Rosalía no debía detenerse, no debía mirar los lomos dorados, ni rozar las páginas, ni mucho menos abrir un volumen, y dejar escapar en voz baja un poema que le había salvado la vida en tiempos de hambre. Pero lo hizo, y fue allí, entre olor a cuero viejo y cera apagada, cuando lo vio Lord Edmund Ravenshire, el duque viudo, sentado frente al retrato de su esposa, bebiendo con una quietud que parecía la forma más elegante de la desesperación. Él la sorprendió leyendo. Ella sintió que el mundo se le hundía bajo los pies. Y sin embargo, en vez de castigarla, Edmund le dijo algo que no debía decirle a una criada. Continúa. A partir de ese instante, la mansión se volvió un terreno doblemente peligroso. Edmund, observado por toda la sociedad como un monumento roto que aún debía cumplir su deber y casarse de nuevo, comenzó a buscar a Rosalía con excusas que sonaban inocentes para quien no supiera escuchar. Ordenar libros, traducir cartas, acompañar a una niña huérfana que pensaba adoptar, como si esa ternura pudiera redimir su tragedia pública. Rosalía se resistía con la desesperación de quien entiende lo que un rumor puede hacerle a una mujer sin apellido. Edmund también se resistía, porque un duque enamorado de una doncella no era solo un escándalo, era una ruina política, una guerra declarada a los suyos. Pero la casa estaba enferma de secretos a Mr. Sloane. El administrador movía cuentas como quien mueve cadáveres, quemaba cartas y robaba fondos con una calma profesional, hasta que Rosalía vio demasiado y Lady Agatha, la suegra que controlaba cada llave y cada gesto como si la casa le perteneciera, percibió el peligro de inmediato, a no solo el peligro del amor, sino el de una verdad que podía derrumbarlo todo. Porque si Rosalía caía, nadie la salvaría, y si Edmund la elegía, lo perdería todo. ¿Puede nacer un amor limpio dentro de una casa construida sobre mentiras? La tensión empezó a crecer como una corriente subterránea que nadie quería nombrar. Rosalía notó el cambio en los gestos mínimos. Las órdenes de Lady Agatha se volvieron más precisas, más vigilantes. Los pasos de Mr. Sloane resonaban con mayor frecuencia cerca de la biblioteca. Incluso, el servicio comenzó a mirarla con una curiosidad peligrosa, esa que nace cuando una criada deja de ser invisible. Edmund, por su parte, se volvió más contenido en público y más humano en privado. En la biblioteca, lejos de los ojos de Londres, hablaban en susurros que no eran promesas, sino refugios. Él le pedía que leyera no para impresionarlo, sino para recordar cómo sonaba el mundo antes de la tragedia. Rosalía, mientras deslizaba los dedos por versos antiguos, entendía que estaba cruzando una línea sin retorno. Cada palabra compartida era un riesgo. Cada silencio, una confesión. Sin embargo, lo que más la inquietaba no era el amor naciente, sino las grietas que empezaba a haber en la casa en libros de cuentas que no cerraban, cartas incompletas, nombres repetidos con una insistencia que delataba manipulación. Aquella mansión no solo estaba de luto, estaba podrida de secretos, y ella se encontraba peligrosamente cerca del corazón del problema. El detonante llegó con la recepción organizada por el regreso de un pariente del duque desde la guerra. La casa se llenó de uniformes, risas forzadas y relatos heroicos que pretendían tapar ausencias más profundas. Rosalía servía vino cuando un invitado la observó con demasiada atención y, creyendo hacer un comentario trivial,
Pronunció en voz alta un apellido que no debía existir. Rosalía sintió el golpe como si alguien hubiera dicho su nombre. Verdadero, en una sala llena de jueces en Lady Agatha lo oyó. Edmund también. A partir de ese instante, nada volvió a ser casual. Lady Agatha decidió proteger el nombre Ravensshire, iniciando una investigación silenciosa sobre la doncella. Mr. Sloane comprendió que Rosalía se había convertido en una amenaza que debía desaparecer. Y Edmund, enfrentado a la posibilidad de que el pasado de Rosalía estuviera ligado a algo mucho más grande que un simple secreto de educación, tomó una decisión drástica: trasladar a toda la casa a un castillo aislado en el norte, bajo el pretexto de duelo y descanso. En realidad, quería alejarla de Londres y descubrir quién la estaba persiguiendo. Pero en ese castillo, azotado por el viento, donde los pasillos eran más fríos y las paredes parecían escuchar, la verdad no tardaría en reclamar su espacio. El castillo del norte no ofrecía consuelo, solo claridad. Allí, donde el viento se colaba por las rendijas de la piedra y el silencio ya no era elegante, sino crudo, Rosalía sintió que la invisibilidad que la había protegido durante años empezaba a resquebrajarse. Lady Agatha intensificó su control con una precisión casi quirúrgica. Cambió turnos, restringió accesos, ordenó registros preventivos en los aposentos del servicio. ¿Buscaba algo? Y Rosalía lo sabía. Fue durante una de esas noches largas, mientras limpiaba una sección olvidada de la biblioteca del castillo, más antigua, menos cuidada, cuando notó un panel mal alineado detrás de una estantería. El mecanismo cedió con un susurro seco, revelando un compartimento oculto. Dentro, cartas selladas con cera antigua, escritas con una letra delicada que Rosalía había visto antes en retratos y documentos oficiales, la letra de la difunta duquesa. Al leerlas, el frío dejó de importarle. Las palabras hablaban de médicos insistentes, de tratamientos impuestos por el bien del linaje, de advertencias ignoradas. No había accidente. Había una muerte administrada con silencio y obediencia. Y entre las líneas, una certeza devastadora. La duquesa había dejado pistas deliberadas para que alguien que no perteneciera pudiera encontrarlas. Rosalía comprendió entonces que su educación no había sido una coincidencia, sino una llave. Ella no estaba allí por error. La revelación los rompió a ambos cuando Edmund leyó las cartas. El duelo que había cargado como una culpa personal se transformó en furia contenida, no solo contra quienes habían permitido esa muerte, sino contra sí mismo, por haber aceptado el silencio como forma de respeto. Mientras tanto, Mr. Sloane entró en pánico. Intentó primero el soborno, luego la amenaza abierta, y finalmente recurrió a lo que mejor sabía hacer: provocar un accidente en una escalera mal iluminada. Rosalía sobrevivió por puro instinto. ¿Y por qué Edmund, alertado por una sospecha que ya no ignoraba, llegó a tiempo? Esa noche, el duque declaró algo impensable frente al servicio, y los testigos necesarios en Rosalía estaba bajo su protección. Directa en el castillo estalló en rumores. Lady Agatha perdió por primera vez el control de la casa, y la línea entre amo y doncella quedó irremediablemente expuesta. En ese punto, ya no se trataba solo de amor prohibido. Se trataba de verdad contra poder, de una mujer que había aprendido a leer el mundo por lo que calla, y de un hombre dispuesto a dejar de callar, aunque le costara todo. La confrontación se volvió inevitable en los días que siguieron. Lady Agatha, acorralada por la declaración pública de Edmund, reaccionó con la única arma que siempre había dominado a la reputación. Acusó a Rosalía de ladrona, de manipuladora, de haber seducido al duque con artimañas impropias de su clase, y ordenó un registro exhaustivo de sus pertenencias con la excusa de proteger la moral de la casa. Rosalía soportó la humillación con la espalda recta y las manos quietas, consciente de que cualquier gesto de defensa sería usado en su contra. Pero esta vez no estaba sola. Edmund permitió el registro, no como concesión, sino como trampa. Cuando Lady Agatha creyó haber recuperado el control, Edmund convocó discretamente a notarios y a un médico retirado que había servido a la familia años atrás. Las cartas de la difunta duquesa
los registros alterados por Mr. Sloan y los informes médicos omitidos salieron a la luz como piezas de un mismo mecanismo cruel. La acusación se invirtió en un instante. La moral que Lady Agatha decía custodiar quedó expuesta como una fachada construida sobre encubrimiento y miedo. El silencio del castillo ya no protegía a los culpables, los señalaba. El clímax llegó sin gritos ni gestos grandilocuentes, sino con una decisión que pesó más que cualquier escándalo. Edmund ofreció a Rosalía una salida inmediata, un dinero suficiente, una identidad nueva, una vida lejos de la casa y de su nombre manchado. Era una protección real, concreta, y Rosalía lo entendió como el último acto de cuidado de un hombre que sabía lo que podía perder. Pero ella eligió quedarse no por amor romántico, sino por algo más hondo, la necesidad de no volver a desaparecer. Cuando Edmund, frente a los testigos necesarios, le ofreció un futuro donde su voz y su nombre importarían, no como sirvienta rescatada, sino como mujer reconocida, Rosalía aceptó con una calma que desarmó incluso a quienes la despreciaban. El amor, en ese momento, dejó de ser una debilidad y se convirtió en un acto de justicia, porque al romper la barrera de clase, no solo se unieron dos personas, se limpió una verdad enterrada durante años, y una casa construida sobre silencios aprendió, por fin, a escuchar. El escándalo no terminó con la exposición de Lady Agatha y de Mr. Sloan. Apenas cambió de forma. Lo que antes se murmuraba en pasillos cerrados comenzó a viajar en cartas discretas, en visitas casuales, en silencios prolongados durante las cenas formales. Rosalía sintió ese cambio con claridad. Anne ya no era solo la doncella que había osado mirar demasiado alto, sino la mujer que sabía demasiado. Su presencia incomodaba porque no encajaba en ningún lugar conocido. No podía volver al servicio como si nada hubiera ocurrido, pero tampoco era aceptada aún como igual. Edmund entendió entonces que el verdadero desafío no era defenderla en un momento crítico, sino sostenerla en el tiempo, cuando el peligro se vuelve rutina y el rechazo adopta la forma de cortesía. Decidió mantenerla cerca, no escondida, dándole tareas visibles, legítimas, que hicieran imposible fingir que no existía. Cada paso fue calculado, no por ambición social, sino por respeto a Rosalía. No sería protegida desde las sombras otra vez. Ella, por su parte, comenzó a usar aquello que siempre había sido su fortaleza silenciosa, a la observación. Escuchaba, anotaba, comprendía las dinámicas de una casa que se reordenaba a la fuerza, y poco a poco se convirtió en una pieza clave para devolverle coherencia a un lugar que había vivido demasiado tiempo de apariencias. El vínculo entre ambos cambió de tono. Ya no estaba marcado por la urgencia clandestina, ni por el miedo constante a ser descubiertos, sino por una intimidad más exigente. Rosalía empezó a cuestionar decisiones, a señalar contradicciones, a pedir explicaciones que nadie antes se había atrevido a formular. Edmund, acostumbrado a mandar sin ser interpelado, aprendió a escuchar sin sentirse desafiado. Hubo discusiones, silencios tensos, momentos en los que el peso de la diferencia de clase reapareció como una herida antigua. Rosalía confesó el temor de convertirse en una excepción cómoda, aceptada solo porque él la amaba. Edmund admitió que su mayor miedo no era perder el título, sino fallarle a ella, convirtiéndola en una concesión social. En esa honestidad incómoda, su relación se volvió más profunda y más real. No se prometieron que el mundo cambiaría por ellos, pero sí que no permitirían que el amor los redujera a una historia conveniente para otros. Y así, mientras la mansión Ravenshire aprendía lentamente a respirar, sin mentiras, Rosalía y Edmund comprendieron que su historia no buscaba un final perfecto, sino algo más raro y más valioso aún. Una continuidad digna, donde amar no significara desaparecer, sino ocupar por fin un lugar propio. El tiempo comenzó a actuar como un juez silencioso, más implacable que cualquier tribunal social. A medida que los meses avanzaban, la casa Ravenshire dejó de reaccionar al escándalo y empezó, lentamente,
a reorganizarse en torno a una nueva realidad. Rosalía ya no vestía el uniforme de doncella, pero tampoco los trajes que la nobleza habría aceptado sin reservas. Su presencia era incómoda porque no respondía a ninguna categoría conocida, y esa ambigüedad despertaba resistencias más profundas que el desprecio abierto. Algunos criados la observaban con una mezcla de respeto y recelo. Otros encontraban en ella una figura extrañamente cercana, alguien que conocía las jerarquías desde dentro, pero no las reproducía con crueldad. Rosalía asumió ese lugar intermedio con una lucidez que le había costado años adquirir. No intentó agradar ni justificarse, se limitó a existir con firmeza, consciente de que cada gesto suyo era leído como un precedente. Edmund, desde su posición, empezó a comprender que amar a Rosalía implicaba algo más que reconocerla. Significaba permitir que el orden mismo se reacomodara, aunque eso implicara perder apoyos, favores y silencios cómodos. Hubo una tarde en que Rosalía volvió sola a la biblioteca, aquella donde todo había comenzado. El retrato de la difunta duquesa seguía allí, observando con una serenidad que ya no parecía acusatoria, sino expectante. Rosalía sintió entonces el peso completo de lo que había ocurrido. No solo había sobrevivido, sino que había sido elegida como portadora de una verdad que otros no pudieron o no quisieron sostener. Esa conciencia no la llenó de orgullo, sino de responsabilidad. Comprendió que su historia con Edmund no era solo un romance improbable, sino una grieta en un sistema que se sostenía gracias a la invisibilidad de personas como ella. Edmund la encontró allí, en silencio, y no hizo preguntas. Se quedaron juntos, compartiendo un espacio que ya no pertenecía al pasado ni del todo al futuro. En ese momento entendieron que su amor no estaba destinado a borrar las heridas, sino a impedir que volvieran a ocultarse bajo capas de decoro. La sociedad no tardó en reaccionar de nuevo, esta vez con una estrategia más sutil. Comenzaron a llegar propuestas razonables a matrimonios alternativos para Edmund, acuerdos que permitieran a Rosalía desaparecer con dignidad, soluciones que prometían restaurar el equilibrio sin ruido. Edmund rechazó cada una con una firmeza que sorprendió incluso a sus aliados. Rosalía, lejos de sentirse halagada por esa lealtad, le planteó una pregunta incómoda. ¿Qué ocurriría cuando ya no fuera ella el problema, sino la idea que representaba? Edmund no respondió de inmediato. Sabía que esa era la verdadera prueba. No bastaba con elegirla una vez. Debía elegir, una y otra vez, un camino que no ofrecía garantía. Esa noche, sin declaraciones solemnes ni promesas grandilocuentes, sellaron un acuerdo más profundo que cualquier voto social. No permitirían que el miedo decidiera por ellos. Y así, en un mundo que seguía midiendo el valor por el apellido y la obediencia, Rosalía Mercer y Lord Edmund Ravensshire continuaron construyendo algo frágil y poderoso a la vez. En una vida donde amar no implicaba desaparecer, sino reclamar el derecho a ser vistos sin pedir perdón. La presión social adoptó entonces una forma más personal. No eran ya los grandes eventos ni las acusaciones públicas, sino gestos pequeños y constantes, invitaciones dirigidas solo a Edmund, conversaciones que se interrumpían cuando Rosalía entraba en una sala, silencios cargados de intención. Era un desgaste calculado, diseñado para que ella se cansara primero. Rosalía lo reconoció de inmediato. Había vivido toda su vida en los márgenes de ese tipo de violencia educada, pero esta vez no estaba sola ni dispuesta a reducirse. Decidió ocupar un rol claro y visible en la administración cotidiana de la casa, revisando archivos, georganizando turnos, exigiendo transparencia allí donde antes solo había órdenes implícitas. Algunos la acusaron de extralimitarse, otros, en secreto, comenzaron a confiarle información que jamás habrían entregado a un duque. Edmund observó ese movimiento con una mezcla de orgullo y vértigo, comprendía que Rosalía no estaba adaptándose a su mundo, sino transformándolo desde dentro. Aquello era más peligroso que un escándalo amoroso, porque no podía deshacerse con un matrimonio conveniente ni con un exilio elegante. Esa transformación tuvo un costo
emocional. Hubo noches en las que el cansancio venció a Rosalía, y la duda regresó con fuerza, hasta cuando tendría que demostrar que merecía ocupar espacio. ¿Cuántas veces más debería explicar quién era sin pedir disculpas? Edmund, enfrentado a su propio límite, admitió que había pasado años escondiéndose tras el deber para no sentir la pérdida, y que ahora el amor lo obligaba a exponerse de una forma mucho más profunda. No se ofrecieron consuelo fácil, se permitieron la fragilidad sin dramatizarla, entendiendo que la verdadera intimidad no estaba en protegerse del dolor, sino en atravesarlo juntos. Así, mientras la casa Ravensher seguía reacomodándose entre resistencias y cambios lentos, Rosalía y Edmund avanzaron sin prometerse victorias definitivas. Lo que estaban construyendo no era una excepción tolerada, sino una presencia imposible de ignorar. Y en un mundo que había prosperado gracias a la invisibilidad de personas como ella, ese simple hecho, ser vistos, ser escuchados, no retroceder, se convirtió en el acto más radical de todos. El punto de quiebre llegó de una forma inesperada. Sin estruendo ni acusaciones formales, fue una visita, una delegación de parientes lejanos, convocados por Lady Agatha antes de perder definitivamente su influencia, llegó a Ravensher, con la intención de evaluar el estado de la casa y el juicio del duque. No hablaban de Rosalía de manera directa. No lo necesitaban. Cada comentario estaba cargado de insinuaciones sobre conveniencia, estabilidad y el deber de preservar un nombre que, según ellos, no pertenecía a una sola persona, sino a una historia entera. Rosalía escuchó desde la distancia, reconociendo ese lenguaje perfectamente entrenado para excluir sin mancharse las manos. Por primera vez, fue Edmund quien sintió el peso de la humillación que ella había soportado durante años, cuando uno de los visitantes sugirió, con fingida preocupación, que la presencia de Rosalía era una etapa comprensible del duelo. Algo en él se quebró. Sin elevar la voz, Edmund declaró que no estaba atravesando una etapa, sino una decisión consciente. No habló de amor, habló de verdad, de justicia y de la necesidad de limpiar una casa que había sobrevivido demasiado tiempo, gracias al silencio forzado de otros. Aquella afirmación no ganó aliados inmediatos, pero dejó claro algo esencial. Anne Rosalía no era un error que debía corregirse, sino parte de un cambio que ya no pensaba detener. Después de la partida de los parientes, la mansión quedó envuelta en un silencio distinto, menos tenso y más definitivo. Rosalía y Edmund caminaron juntos por los corredores como si atravesaran un territorio recién reclamado, conscientes de que nada volvería a ser cómodo. Rosalía comprendió que ya no estaba luchando solo por su lugar, sino por el de todos aquellos que nunca habían tenido voz dentro de esos muros. Edmund, por su parte, aceptó que el título que heredó no le pertenecía por derecho divino, sino por responsabilidad. En esa aceptación mutua, su relación alcanzó una forma nueva, menos romántica en apariencia, pero más profunda en sustancia. No necesitaban esconderse ni proclamarse, bastaba con mantenerse firmes. Y así, mientras el mundo seguía intentando clasificarlos, juzgarlos o reducirlos a un escándalo pasajero, Rosalía Mercer y Lord Edmund Ravensher continuaron escribiendo una historia incómoda para muchos y necesaria para otros, la de un amor que no pidió permiso, no buscó absolución y no aceptó volver a ser invisible. El cambio definitivo no se produjo de golpe, sino a través de una acumulación de gestos que, tomados por separado, parecían insignificantes. Rosalía empezó a ser consultada de manera informal por empleados antiguos, aquellos que habían visto pasar generaciones enteras de la familia Ravensher y que conocían mejor que nadie los mecanismos ocultos del poder doméstico. Le hablaban en pasillos, en la cocina al amanecer, en el jardín cuando nadie miraba. Le confiaban nombres, fechas, decisiones injustas que durante años se habían aceptado como inevitables. Rosalía escuchaba sin prometer soluciones inmediatas, consciente de que lo más peligroso no era la injusticia en sí, sino la costumbre de soportarla. Edmund, al ver ese movimiento silencioso, comprendió que el respeto que ella estaba ganando no podía imponerse desde su autoridad. Tenía que proteger ese proceso
sin apropiárselo. Por primera vez en su vida, eligió no intervenir directamente, aun cuando sabía que muchos esperaban de él una orden clara. Esa contención fue una de las decisiones más difíciles que tomó. Confiar en que la verdad sostenida por otros podía ser más fuerte que su voz como duque. Sin embargo, el pasado no estaba dispuesto a retirarse sin presentar batalla en Mr. Sloane. Acorralado, pero no derrotado del todo, intentó un último movimiento desesperado: filtrar versiones alteradas de los hechos para sembrar dudas sobre la muerte de la duquesa y la credibilidad de Rosalía. Los rumores regresaron, esta vez más retorcidos, mezclando medias verdades con insinuaciones crueles. Rosalía sintió el golpe con fuerza, no porque dudara de sí misma, sino porque comprendió que ese ataque no buscaba destruirla solo a ella, sino advertir a cualquiera que se atreviera a salir de su lugar. Edmund reaccionó con una calma férrea. No respondió con amenazas ni con castigos inmediatos. Convocó a quienes correspondía, presentó pruebas irrefutables y permitió que el proceso siguiera su curso, aún sabiendo que eso implicaba exponer viejas vergüenzas de la casa. Aquella decisión marcó un antes y un después. Anne Ravenshire dejaba de ser un apellido que se defendía a cualquier precio para convertirse en una institución que aceptaba rendir cuentas. En la intimidad, ese periodo fue el más exigente para su relación. Rosalía admitió que, a veces, deseaba desaparecer de nuevo, volver a la seguridad amarga de la invisibilidad. Edmund confesó que temía no estar a la altura del cambio que ella había iniciado. Sin proponérselo, no hubo reproches. Entendieron que amar en ese contexto no significaba ser siempre fuertes, sino permitirse dudar sin retroceder. Una noche, mientras el castillo dormía y la lluvia golpeaba las ventanas, Rosalía dijo algo que Edmund no olvidaría jamás, aunque no quería ser recordada como la excepción que logró ascender, sino como la mujer que ayudó a que otros no tuvieran que hacerlo solos. Edmund respondió con una promesa silenciosa, más dura que cualquier voto público. No permitiría que la casa volviera a construirse sobre el sacrificio invisible de nadie. Así, la historia continuó avanzando, sin finales fáciles ni absoluciones completas. Rosalía Mercer dejó de ser la doncella que aprendía a leer el mundo en silencio y se convirtió en alguien que enseñaba a otros a hacerlo. Lord Edmund Ravenshire dejó de ser el monumento roto del que todos esperaban obediencia y se transformó en un hombre dispuesto a incomodar para no volver a mentirse. Juntos, no desafiaron el sistema con grandilocuencia, sino con algo más persistente, en coherencia. Y en un mundo que sobrevive gracias a que muchos bajan la cabeza, esa forma de amor, visible, consciente y sostenida, resultó ser la más peligrosa de todas. El reconocimiento que Rosalía empezó a recibir no vino acompañado de alivio, sino de una responsabilidad más pesada. A medida que su nombre dejaba de pronunciarse solo en susurros y comenzaba a aparecer en conversaciones formales, comprendió que ya no bastaba con resistir. Ahora debía sostener. Algunas decisiones que antes se tomaban a puertas cerradas pasaron a discutirse en su presencia, y no todos estaban preparados para aceptar que una mujer sin linaje visible tuviera criterio propio. Rosalía percibía las tensiones con la misma precisión con la que antes había leído silencios ajenos. Sabía cuando una concesión era sincera y cuando era solo una maniobra para ganar tiempo. Edmund, testigo de esa evolución, se enfrentó a una verdad incómoda. Amar a Rosalía significaba aceptar que ella no necesitaba ser guiada ni protegida, sino respaldada incluso cuando su postura incomodaba a aliados históricos. En más de una ocasión, el duque eligió perder apoyos antes que pedirle a Rosalía que suavizara su voz. Esa elección, reiterada y consciente, terminó por redefinir su autoridad de una forma que nadie había anticipado. Con el correr del tiempo, la figura de la difunta duquesa dejó de ser un fantasma doloroso y se transformó en una presencia silenciosa que parecía observar con aprobación el rumbo de la casa. Rosalía sentía esa compañía sin necesidad de palabras, especialmente en la biblioteca, donde las cartas habían cambiado el destino de todos. Allí comprendió que su historia no había sido solo una excepción trágica, sino una interrupción
necesaria. Edmund, al verla recorrer esos espacios ya sin miedo, entendió que el duelo que lo había endurecido empezaba por fin a transformarse en algo distinto, no olvido, sino sentido. Juntos aceptaron que no todo sería reparado, que algunas heridas permanecerían abiertas como recordatorio, pero también supieron que su amor ya no vivía en la urgencia ni en la prohibición, sino en una elección sostenida que se renovaba cada día, en una casa que había aprendido a sobrevivir, ocultando verdades. Rosalía Mercer y Lord Edmund Ravenshire siguieron adelante con algo mucho más difícil que la pasión clandestina, la decisión firme de no volver a callar, aun cuando el mundo insistiera en que el silencio era la forma más segura de pertenecer. El equilibrio que habían construido seguía siendo frágil, y ambos lo sabían. Cada avance traía consigo una resistencia nueva, menos visible pero igual de persistente. Algunos miembros de la nobleza comenzaron a tratar a Rosalía con una cortesía estudiada, una aceptación superficial que buscaba domesticarla, convertirla en un símbolo inofensivo del progreso de Ravenshire. Rosalía percibió el peligro con claridad. Al ser tolerada, no era lo mismo que ser reconocida. Decidió entonces dar un paso que nadie esperaba de ella. Propuso formalmente la creación de un registro abierto de decisiones y cuentas de la casa, accesible no solo a notarios, sino también a representantes del personal y de las familias vinculadas a las tierras. Aquella idea provocó incomodidad inmediata. Edmund sintió el peso de esa propuesta como una prueba definitiva. Apoyarla significaba renunciar a una de las últimas ventajas invisibles de su título. No dudó, respaldó la iniciativa públicamente, aún sabiendo que ese gesto sellaba la ruptura con una parte de su entorno social. Para Rosalía, ese apoyo no fue un acto romántico, sino un reconocimiento profundo. Él no solo la amaba, confiaba en su juicio, incluso cuando ese juicio transformaba las reglas del juego. En la intimidad, el vínculo entre ambos se volvió más sereno y más exigente a la vez. Ya no necesitaban esconder miradas ni palabras, pero sí aprender a convivir con el cansancio, con las dudas que regresaban en momentos inesperados. Rosalía confesó una noche que a veces temía perderse a sí misma en la figura pública que estaba empezando a construir. Edmund admitió que aún luchaba contra el impulso de protegerla de todo, incluso de aquello que ella necesitaba enfrentar sola. Esa conversación, lejos de separarlos, los ancló aún más en una verdad compartida. El amor no era posesión ni refugio absoluto, sino acompañamiento consciente. Así, mientras la casa Ravenshire seguía transformándose lentamente, no en un ejemplo perfecto, sino en uno honesto, Rosalía y Edmund continuaron avanzando sin garantías, pero sin retrocesos. Y en ese avance sostenido, silencioso y a veces incómodo, quedó claro que su historia no buscaba imponerse como leyenda, sino persistir como una prueba viva de que incluso en los mundos más rígidos, la dignidad puede abrirse paso cuando alguien se atreve a dejar de callar. El siguiente desafío no vino de fuera, sino desde dentro de la propia casa. Cuando el registro abierto comenzó a funcionar, salieron a la luz decisiones antiguas que no estaban ligadas directamente a Mr. Sloane ni a Lady Agatha, sino a generaciones anteriores de los Ravenshire. Viejos acuerdos, desalojos silenciosos, favores concedidos a cambio de obediencia. Nada ilegal, según las normas de su tiempo, pero profundamente injusto. Rosalía comprendió entonces que la verdad no siempre tiene un villano claro, y que eso la hace más difícil de sostener. Algunos empleados, al ver esos documentos, reaccionaron con rabia. Otros, con miedo a perder lo poco que tenían. Edmund tuvo que enfrentar el peso completo de su apellido, no como herencia de prestigio, sino como una cadena de decisiones que aún tenían consecuencias vivas. Por primera vez, dudó en voz alta si estaba preparado para llevar ese proceso hasta el final. Rosalía no respondió de inmediato. Sabía que empujarlo sin cuidado podía romper algo irreparable. Le recordó, con una calma que nacía de su propia historia, que no se trataba de expiar culpas heredadas, sino de elegir qué hacer con lo que ahora sabían. Esa distinción sostuvo a Edmund cuando la tentación de cerrar el registro y proteger la casa volvió a asomar. En paralelo, la figura de Rosalía
empezó a generar reacciones fuera de Ravenshire. Otras casas enviaron cartas, algunas pidiendo consejo, otras exigiendo distancia. No todas las preguntas eran honestas. Rosalía aprendió a leer esas intenciones con la misma precisión con la que antes leía silencios en los pasillos. Aceptó colaborar solo donde hubiera una voluntad real de cambio, rechazando convertirse en adorno moral de nadie. Esa firmeza le costó simpatías, pero también consolidó algo más importante, credibilidad. Edmund, observando ese proceso, entendió que el amor que sentía por ella ya no podía medirse en términos de sacrificio romántico. Amar a Rosalía implicaba aceptar que su camino podía llevarla a espacios donde él no tendría control ni protagonismo. Lejos de alejarlos, esa comprensión les dio una libertad nueva. No caminaban uno delante del otro, ni uno detrás, sino lado a lado, conscientes de que el vínculo que los unía no necesitaba encierros para sostenerse. Una noche, mientras el castillo dormía y la biblioteca quedaba iluminada solo por una lámpara baja, Rosalía volvió a abrir uno de los libros de poesía que había leído en su primera noche junto a Edmund. No lo hizo por nostalgia, sino para comprobar algo esencial. Anne seguía siendo ella misma. Edmund la observó desde la puerta, sin interrumpir, entendiendo que ese gesto sencillo contenía todo lo que habían construido. No era una doncella sorprendida ni un duque roto buscando consuelo, sino dos personas que habían elegido no retroceder cuando el mundo les ofrecía silencio a cambio de paz, y así, sin necesidad de un final grandioso, la historia continuó desplegándose en esa dirección difícil y honesta donde el amor no promete proteger de todo, pero sí acompañar sin borrar, sin reducir, sin volver a esconder. El paso del tiempo consolidó algo que al principio había parecido imposible, a la normalidad. No una normalidad cómoda ni complaciente, sino una sostenida por decisiones conscientes. Ravenshire dejó de ser una casa temida o venerada para convertirse en una casa observada, y esa mirada constante obligó a todos a actuar con mayor cuidado. Rosalía asumió un rol cada vez más definido, no impuesto ni ceremonial, sino nacido de la confianza ganada. Se convirtió en mediadora natural entre mundos que antes solo se cruzaban para imponerse, el del servicio y el de la nobleza, el de quienes heredaban decisiones y el de quienes las sufrían. Su manera de hablar, directa, sin adornos, pero respetuosa, desarmó resistencias que Edmund jamás habría logrado quebrar con autoridad. Él comprendió entonces que el verdadero poder no residía en el título, sino en la capacidad de sostener consecuencias. Amar a Rosalía significaba aceptar que su presencia cambiaba el equilibrio de la casa para siempre, y que ese cambio no tenía marcha atrás. En la intimidad, su relación se volvió más silenciosa, pero no menos profunda. Ya no necesitaban demostrarse nada frente a los demás. El vínculo se sostenía en gestos pequeños y constantes. Rosalía dejó de temer ser vista y Edmund dejó de temer sentir. Hubo momentos de cansancio, de duda, incluso de nostalgia por una vida más simple que ninguno de los dos había tenido realmente. Pero también hubo una certeza compartida que no se debilitó. No volverían a vivir a medias. La mansión, que durante años había sido un lugar de silencios impuestos, empezó a llenarse de conversaciones reales, incómodas a veces, necesarias siempre. Y en ese espacio transformado, Rosalía Mercer y Lord Edmund Ravenshire continuaron su historia sin prometer finales perfectos, pero con algo mucho más difícil de sostener, en una verdad vivida día tras día, donde el amor no fue refugio ni concesión, sino una elección firme en un mundo que prefería que nadie eligiera. Si esta historia te atrapó, si sentiste la tensión de amar cuando la diferencia de clase, el silencio impuesto y el poder parecen dictar cada paso, suscríbete al canal para seguir descubriendo romances históricos donde el amor no es un escape fácil, sino una decisión valiente. Aquí encontrarás relatos intensos, llenos de secretos, emociones profundas y personajes que se atreven a desafiar el lugar que el mundo les asignó. Dale me gusta si crees que las historias más memorables son aquellas donde el amor se convierte en justicia y la verdad exige
coraje. Comparte este video con quienes disfrutan de romances dramáticos, narraciones envolventes y finales que no prometen perfección, sino dignidad. Gracias por acompañarnos en esta historia, y prepárate para muchas más, donde amar nunca es sencillo, pero siempre vale la pena.